Buenos días. Buenos días. Vamos a darle gracias a Dios por este domingo. Señor Padre, agradecemos cada día que nos das, pero en especial este domingo. Queremos darte las gracias porque hasta hoy estamos bien, Padre, gracias a ti. Te queremos pedir por aquellas personas que no están aquí, para que tú guardes de ellas y que estés en el corazón de ellas, que pongas en ellas la semilla que necesitamos de ti, Padre, cada día. También queremos pedir por todas las peticiones que hemos hecho para la iglesia y para lo nuevo que viene, por las personas. Queremos agradecerte por este domingo. No está soleado, pero sabemos que tú así lo mandaste y cada día es hermoso que tú nos das. Amén. Bueno, va a pasar a David a dar una introducción a lo que es la sujeción del varón a la mujer. Hola a todos nuevamente. Buenos días. Me tocó traer una introducción a un texto bíblico. ¿Se oye bien? Si no, para los demás. Bueno, vamos a hablar de un texto bíblico. Abran sus Biblias, Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Vamos a hablar de vamos a introducir un tema bastante hermoso. Ayer estaba estudiando, hay bastante tela donde cortar en ese pedacito de texto. 3:12. Hebreos capítulo 3 versículo 12. Hebreos está después de Salomón, antes de Santiago. ¿Listos? Eric, ¿me lo puedes leer, por favor? 3:12. 3:12. Sí, 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Muy bien. Cuando hablamos de ese texto bíblico, hablamos de muchos temas en específico. Hablamos de muchos causales que nos apartan de Dios. ¿Sí? Yo saqué alrededor de unos 15, yo creo. No los voy a dar todos los 15, pues no está el tiempo completo para darle. Los más comunes de los que podemos hablar es la incredulidad del cristiano. La incredulidad del cristiano, porque hay incredulidad en el mundo. Estamos hablando del cristiano. ¿Cómo es esto? La falta de la palabra, es la duda de la palabra más bien, la duda de la fe, la duda de lo que la Biblia nos dice, va de todo lo cual en Cristo que nos fortalece, todas esas cosas. Otro, la falta de devoción, las faltas de una aceptación teórica del cristianismo, el orgullo, la ignorancia, la obstinación, la desobediencia. O sea, este texto trae un montón, de factores que pueden apartarnos de la presencia de un Dios vivo, ¿sí? Como lo dice el texto que leímos. Es muy común encontrar en una iglesia, porque la iglesia no es perfecta. Eso quiero que quede claro. La iglesia no es perfecta. Buscamos llegar a la estatura de Cristo, obviamente, ¿verdad? En oración, en ayuno, en palabra, en todo eso tratamos de llegar a esto. Sabemos que no somos perfectos, pero tenemos que buscar la parte donde debemos de creer sin ningún problema lo que la Biblia nos dice. En cambio hemos dudado mucho. Por ejemplo, ese texto nos dice, fíjense una de las partes que dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Por mucho tiempo atrás, la Biblia habla del corazón como el nido de la maldad.
la Biblia. Incluso en un proverbio dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, en el corazón se concentra la maldad del hombre. ¿Sí? La maldad del hombre. ¿Por qué? El corazón es un mar de emociones fluctuantes. Puede ahorita estar contento, feliz, y mañana a lo mejor ya no. Por eso la Biblia dice en Jeremías: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo yo, Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Entonces, cuando existe una maldad en nuestro corazón, empieza a haber el pecado de la incredulidad, de que ya no creemos en lo que las personas predican, en lo que la Biblia dice, ya no creemos incluso en los amigos. O sea, se empieza a dudar de una o de otra manera, de que, hijo, a lo mejor lo que está diciendo no es verdad, a lo mejor ni lo ha vivido, o a lo mejor no me cae el saco, o sí me cae, pero no quiero que me caiga. ¿Me explico? O sea, ahí llega ese momento de la incredulidad del ser humano. Entonces, es importante reconocer que la Biblia, en 1 de Timoteo 3:16 dice, si alguien me lo puede buscar, Martín me lo puede buscar, 1 de Timoteo 3:16. Es importante que sepan que esta parte, que la Biblia no es inspirada por un hombre, que la Biblia no está hecha para ver quién podía creerla o quién no podía creerla. ¿Sí? La Biblia está inspirada por Dios mismo, a través del Espíritu Santo guió a las personas. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 1 de Timoteo 3, 16. Él indiscutiblemente grande es el misterio. ¿No? 1 de Timoteo 3, 16. ¿Esa es Timoteo? Ok. Entonces me equivoqué, Martín. Permíteme. Debe ser segunda de Timoteo. Debe ser segunda de Timoteo, sí, es segunda. Discúlpame, Martín. Sí, segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok. Nos damos cuenta que cuando empieza a haber la incredulidad en el ser humano, la primera parte en la que dudamos es en la palabra de Dios, o es en la persona, ¿verdad? Pero aquí nos damos cuenta que Pablo le decía a Timoteo que la escritura estaba inspirada por Dios, no estaba inspirada por él, por Apolos, por Epafras, por Gallo, por nadie, estaba inspirada por Dios mismo y tenía una utilidad, que era útil para redarguir, para enseñar, para exhortar, para dar vida. ¿Sí? La palabra de Dios también en el libro de los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, tiene vida. ¿Sí? Entonces no podemos dudar ni un momento. Yo los invito a no dudar ni en ningún momento de esa parte. O sea, que no seamos incrédulos al momento de estar escuchando la palabra de Dios y tampoco al leer la palabra de Dios. Si Cristo dijo que todos que vamos a tener una vida en abundancia, es porque la vamos a tener. ¿O ustedes creen que Cristo lo dijo nada más porque a ver si lo creían algunos o algunos no? O sea, toda la palabra de Dios está inspirada por alguna razón. Obviamente todo lo que viene siendo la abundancia, primeramente se refiere a lo que es la palabra de Dios, la misericordia, la sabiduría, ¿sí? La gracia de Cristo, porque la Biblia lo dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Correcto? Entonces, en el 3:12 seguimos: corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Otro de los factores más comunes que existe cuando una persona se empieza a apartar de Cristo es que piensan que Dios ya es malo, que ya Dios ya no está obrando en ellos, que ya Dios pues ya ni existe a lo mejor. Empiezan a dudar de Dios. Se empieza a dudar de Dios.
¿Por qué? Porque volvemos a entretejer, la incredulidad te trae todo eso. Se llega a creer que la incredulidad es un pecado mal, ¿sí? Da luz a muchos pecados, da luz a muchos pecados. Imagínense ustedes dudar de Dios o no creer en Dios. ¿Qué persona haría eso? Pongamos ejemplos bien sencillos. Imagínense una fuente de agua, se corta la fuente de agua, pues ya no hay vida. Imagínense que se acabe, que Dios quite el sol. Estamos hundidos en la oscuridad. Imagínense que Dios quite el alma de cada persona. Se acabó la vida. Entonces, ¿quién es el dueño de todo esto? ¿Quién es el que puede traer todo esto a nuestra vida? Es Dios. Por eso cuando el escritor hablaba en este versículo, dice, para apartarse del Dios vivo. Cuando se comete un pecado, siempre hay una acusación. El pecado nos está acusando, nos hace ser incrédulos y al mismo tiempo apartarnos de Dios. Y ahí empezamos a dudar. Ahí luego nos llega el orgullo. Despuésito nos llega el orgullo de que, no, es que este cuate, ¿qué va a saber? ¿Qué me va a decir a mí? Llega la falta de devoción, donde ya no quieres adorar a Dios, donde ya no quieres cantar, donde ya no quieres orar, donde ya no quieres leer la Biblia. Llega esa parte y ahí es donde empieza el enfriamiento. Ya, el cuerpo ya se siente como que olvidado, como que dices, no, es que tal vez, y luego empiezas a escuchar cosas en la internet donde dice, ¿y quién hizo a Dios? ¿Y será verdad que Dios es infinito como dicen? ¿O será que es todopoderoso, que es omnipotente? O sea, que todo lo sabe. Ahí empiezan las dudas y empieza a llegar todavía más enfriamiento a tu vida. Y empiezan a llegar más pecados. Porque el ser humano es más fácil que agarre esas partes que en vez de agarrar lo bueno, lo que es la Biblia, lo que es la palabra, entender la palabra. La palabra de Dios no es difícil entenderla cuando hay disposición, cuando hay una sinceridad de llegar y decir, ¿sabes qué, Señor? Tienes razón. O sea, leí que tengo que hacer esto, lo debo de hacer. Pero nosotros, le repito, tenemos que aprender a no caer en estos pecados, a sacar de nuestras vidas estos pecados, porque como iglesia tiene un efecto. Hay un efecto que produce en la iglesia. Ahora voy a hablar en general, ya hablé primero en manera personal. Ahora en la iglesia, ¿qué efecto puede tener en nuestra vida este texto bíblico? ¿Sí? Pues imagínense que haya corazones malos. En la iglesia, ¿qué se produce? Separación. ¿Qué más? Gabriel, imagínate dos corazones malos. Nosotros damos un mal testimonio, la gente no va a creer. Mal testimonio. ¿Qué? ¿Manda? Enfriamiento. Las iglesias se les debe de conocer porque se supone que toda la gente tiene una noción de que una iglesia pues, se viene a adorar a Dios, se viene a alabar a Dios, se viene a exaltar a Dios, a Él nada más. ¿Sí? Y luego imagínense que haya tanta maldad en nuestros corazones que no podemos ni alabar a Dios, que no podemos dar un buen testimonio en nuestra vida porque fulano de tal me cae mal, no le quiero hablar, o no me saludó como se dije después, no me saludó, pues ya me odia. O sea, es tiempo que como iglesia tengamos el efecto, en vez de tener un efecto de corazón de maldad, de limpiar nuestro corazón. ¿Cómo se limpia el corazón? Con la palabra de Dios. Se saca todo se saca con la palabra de Dios, obedeciendo y no desobedeciendo. Hay muchos ejemplos de desobediencia, que han llevado a esas personas a lo peor.
Y les voy a hablar de personas seculares primero. El dueño del Titanic es una leyenda que dijo que ese barco solo ni Dios lo podría hundir. Se hundió. ¿Sí? O sea, entre muchos, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo: desde el fondo de mis vísceras maldigo al pueblo de Israel, pues le dio cáncer en las vísceras. No hubo quien se le pudiera quitar ese cáncer. O sea, ahí, ahora vamos a los profetas. Balaam intentó maldecir al pueblo, perdió el oído espiritual, no escuchaba, no miraba. No era posible que un animal, un asno mirara más que él. Saúl, le dijeron: no te traigas nada de lo que hay allá. Se trajo al rey, se trajo lo mejor, lo que tenía. ¿Qué hizo Dios? Lo desechó. Entre muchos. Caín y Abel ofrecieron un sacrificio, le tuvo envidia a su hermano, y así hay muchos. Yo pienso que nosotros como iglesia tenemos que tener el efecto de empezar a limpiar nuestro corazón día tras día. No es una cosa sencilla, no es una cosa fácil lo que estoy proponiendo, pero no es una cosa imposible. Porque la palabra de Dios, volvemos a lo mismo, dice que es viva y eficaz. O sea, tiene vida, tiene poder para poder limpiar nuestra vida día tras día tras día. ¿Y cómo empieza eso? ¿Okay? Si, un ejemplo, si me enfado muy pronto, voy a tratar de no enfadarme. Voy a tratar de no enfadarme y ese enfado llevarlo a Dios y decirle: Señor, me enfado muy pronto porque me miran. Es un ejemplo. Me miran y me enfado, Señor. O sea, quítame eso. No sé, Señor, soy muy gritón. Ya no quiero ser gritón. Se empieza reconociendo esa parte para poder tener un corazón limpio. David, el rey, cuando David tenía algo, mucha gente una vez me preguntó, un cuate, me dice: pero ¿por qué David era el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué tenía David que no tenía Samuel, que no tenía Saúl? Tenía sinceridad con Dios. David era sincero. David se abría de capa con Dios. O sea, a David le llegaba la reprensión y David se humillaba y decía: Señor, he pecado contra ti, contra el cielo. O sea, aquí estoy. Y recibía todo lo que tenía que recibir, todo lo que le tenía que venir a él por causa de su pecado. Y no estoy hablando que vayamos a hacer lo mismo que David, sino que estoy hablando de que hagamos lo mismo en la cuestión de ser sinceros con Dios. Si no quiere uno ser exhibido en público, pues en la intimidad con Dios: Señor, soy así. Señor, no puedo con esto. Como dice el hijo, hay que llevarlo con Él primero. ¿Pero qué hacemos primero? Tratamos de solucionar primero nosotros el problema. Y no dejamos que el problema lo solucione quien sí puede, Dios. Y desde ahí empezamos mal y desde ahí nos llegan muchas cosas. Desde ahí nos llega la incredulidad, que ya no creemos en Dios, porque decimos: no, pues ya lo solucioné yo. Dejamos de creer en Dios, en que no, que busco, si ya lo puedo solucionar yo. El yo. ¿Quién dijo que ustedes pueden creer? No, yo puedo, que nosotros podemos. Al menos yo, sin Dios, nada sobre no ser. Me supongo que todos ustedes se consideran igual. Entonces, no podemos dejar que nuestro corazón sea malo, que en nuestro corazón haya maldad. No podemos anidar maldad en el corazón. Si usted tiene rencor, quítese rencor, porque es difícil vivir así. Se generan raíces de amargura con el paso del tiempo. No quieres hablarle a nadie, no quieres vivir para nadie, no quieres vivir ni siquiera para tu propia familia ya, porque se genera eso, ¿sí? a través. Y tenemos que darle el reconocimiento, el honor a quien sí lo merece, a Cristo, al Dios vivo, al Dios viviente, al Todopoderoso, al Sanador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa, el Omega, el principio y el fin de todas estas cosas. Es Él.
Y hay un montón de nombres figurativos que le podemos decir a Cristo. Dijo, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección y la vida. Y así, la palabra viviente, el pan de vida eterna. No hay más. No hay más que buscar la presencia de Dios en palabra, oración y empezar a limpiar nuestro corazón. Porque como iglesia vamos a tener un efecto muy malo si no lo hacemos o si no lo estamos haciendo. Necesitamos entender que no podemos, que nuestra vieja naturaleza tiene que ser desechada porque ya no la necesitamos. Necesitamos a la nueva naturaleza que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, no le interesan a Cristo. Todas son hechas nuevas, todas. No dejó una lista por acá que digas, esta no la voy a sacar. No, dijo, todas. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Para qué? Para dar el fruto como iglesia, de dar un buen testimonio, de no enfriarnos, de no desviar la mirada del que sí puede sanar, del que sí puede hablar, del que sí puede dar utilidad a nuestra vida. Porque creemos muchas veces que tal vez nuestra vida ya se acabó. Venir a la iglesia nada más, sentarnos, es todo. Yo pienso que no. Yo pienso que debiera ser un semillero, un semillero de gente que quisiera predicar la palabra, enseñar, no sé, de llevar a vivir sus talentos, nuestros talentos, que tenemos todos, porque todos tenemos un talento, todos tenemos fe, todos tenemos la gracia de Dios. Nadie está rechazando la gracia de Dios, no, todos la tenemos, todos tenemos una utilidad. Entonces, yo pienso que eso es parte de lo que viene siendo este texto. O sea, darle a Dios vivo lo que Él merece, quitándonos de esa maldad del corazón, sacar esa maldad del corazón, no tener ese orgullo, esa obstinación por hacer las cosas como yo quiero. Porque aquí les voy a decir una cosa, la mayor parte de las veces, voy a hablar en general en esto, ¿sí? No estoy hablando de una persona específica, nada, ¿ok? La mayor parte de las veces, las profesiones seculares atraen un cierto nivel de soberbia y altivez. Yo tenía un amigo que él era maestro, tenía 2 plazas, hablaba 3 idiomas, tenía un doctorado en una maestría en una cierta área y decía, yo también puedo ser pastor. Él decía, yo también puedo ser pastor. Le digo, pero pues sí, le digo, indudablemente puedes ser pastor si Dios utiliza tu vida para eso. No veo el problema. Acabo y luego me dice él, pues sí, porque yo conozco pues, ciertas doctrinas, ciertos libros he leído y pues siento que estoy preparado. Y le dije yo, te digo una cosa, le digo, el apóstol Pablo estudió en la Universidad de Alejandría, a los pies de un hombre tan sabio que era Gamaliel, un maestro de la ley. Pablo tenía 2 nacionalidades, era judío de la tribu de Benjamín, tenía estudios en el Sanedrín, él servía y decía que todo lo tenía por basura. Decía que cuando conoció a Cristo no era nada. Y no estoy hablando de que las profesiones no sirvan, no, sí sirven, porque mantienen una educación al momento de estar en una predicación, pero no va de la mano con Dios. Dice la Biblia que los pensamientos no son nuestros pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Pablo conoció más estando con Cristo. Pedro conoció más estando con Cristo. Isaías, Jeremías, que era un niño que decía, yo soy como un niño, no puedo hablar. Conocimos más. O sea, ¿es bueno el estudio? Sí, sí es bueno, pero no es más que Cristo.
¿sí? El pastorado no se va por vocación, como dice Dios, se va porque Dios así lo dispone. No es una vocación. Dice Dios es el que da el conocimiento y la sabiduría. Dice su palabra. ¿Sí? Ahora dice la gente, no, es que pues, ¿cómo le hago para aprender? Pues la Biblia lo dice. El que esté falto de sabiduría, pídala. Que Dios la da en abundancia y sin reproche. O sea, no reprocha de que te la di, no, o sea, ahí está. ¿La quieres? Ahí está. No le entiendo a la Biblia, pues pídele ayuda a Dios. Pídele ayuda a Dios. O sea, Dios no es mudo. Dios no es sordo. Dios puede hablar a nuestra vida y hacernos entender una parte de la Biblia que no entendemos o que la entendemos como nosotros queremos. A eso quiero llegar, ¿sí? No podemos decir, yo la entiendo así y así la voy a llevar. No, Señor. Dios no es un Dios de condiciones, ¿eh? Dios es un Dios donde Él dice, así está escrito. Así es. Lo peor del caso es que hay maldición para aquel que le quita y que le pone, ¿eh? O sea, hay maldición, Dios va a justiciar a esa gente que le quita la Biblia y que le pone a su conveniencia. No podemos hacer eso. Si la Biblia dice esto, si la Biblia nos dice en el versículo, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón de maldad e incredulidad para apartarse de Dios vivo, así se debe de tomar. Así como está. No robarás, no robarás. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. O sea, no puede haber un pero, si puedo hacer esto, no. Porque eso nos lleva a dudar de Dios, a dudar de los evangelios, a dudar de Cristo, a dudar del Espíritu Santo, a dudar de la palabra, a dudar de los hermanos. Y luego salimos y la gente duda de la iglesia. Ese es el efecto que produce. Por eso tenemos que tener bien planteado esto. La Biblia, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, para hacer justicia. ¿Sí? Todo esto es así. No podemos cambiarle nada. Y sacar, si hay alguno de ustedes, entre vosotros, que tengamos incredulidad, reconózcalo con Dios. Reconózcalo. Es muy sencillo llegar a Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Es que lo que dijo Martín no es cierto. Lo dudé. Perdón, o sea, lo dudé. Bueno, si lo dudaste, ¿qué debo de hacer? Ir a la palabra, ir a la oración. No me quedé lleno. Bueno, déjame llegar yo y llegar a un acuerdo con Dios, ¿verdad? Pero no puedo andar por la vida dudando de este y luego, ¿por qué? Porque de tanta duda que se mete, llega la incredulidad, la maldad en el corazón. Y luego le dices a otro, no, es que, fíjate que ahí nos dijeron esto, y nos dijeron aquello. ¿Tú cómo lo ves? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Ahí se empieza la duda. ¿Saben que actualmente en el mundo se vive mucho? Ya les voy a hablar de una cosa muy fuerte. Se vive mucho de un pecado que se llama apostasía. ¿Alguien sabe lo que es apostasía? Gabriel, ¿conoces el significado de apostasía? Sí, es alejarte, bueno, más bien dicho, es ir en el sentido contrario de tu fe. Exacto. Ir en el sentido contrario de Dios. Este pecado es un pecado enorme. Es enorme. Y se está viviendo en las escuelas, en los centros comerciales, en las casas, en las iglesias. Se está viviendo la apostasía. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Por las dudas que generamos como creyentes. Yo no estoy diciendo que crean lo que el Inge predica, los que paramos aquí lo crean así. No. Tienen el derecho de decir, bueno, déjame, voy a escudriñar, ¿verdad? Pero escudriñen con Dios y con sabiduría y con amor. No podemos escudriñar con ganas de pelear, como los testigos de Jehová. ¿Para qué, perdón? Sí, Para pelear. La palabra de Dios no se hizo para pelear. Qué bonito es sentarse
hablar de un tema y vamos a escudriñarlo. Como dice mi papá, vamos a quemarnos las pestañas un ratito y vamos a leer. Se llega a un acuerdo. ¿Sabes qué? Mira, yo pienso que la Biblia dice esto, pero pienso por este lado. ¿Tú qué opinas? Esto es bueno, pero no podemos pelear. Yo me río de los videos en Facebook de un tal sacerdote todo. Todavía hay cristianos que se prestan a esas cosas. Hubo un cristiano que se prestó a eso y dije, ¿cómo puede ser posible que conociendo esta parte, todavía te prestes ahí con este hombre que es un burlador de la palabra? Porque es un burlador. En realidad yo lo digo, bueno, pues cada quien, ¿verdad? Entonces nosotros, si vamos a enseñar la palabra a alguien, enséñasela con amor. Enséñasela con amor, con el amor que Dios quisiera enseñar, con el amor que enseñaba Cristo la palabra. Porque la base de todo esto es el amor. Si no tienes amor para enseñar, no te metas todavía. Pídele a Dios, Señor, dame ese amor, esa paciencia, ese gozo de vivir tu palabra y poderla compartir como tú quieres. Pero si le vas a decir, si estás viendo que viene derrotado, ya casi herido, mal herido, y todavía le pones los pies encima, pues ¿cuál es el amor? O sea, todo se enseña con amor. Hay momentos en el que vamos a exhortar, sí hay momentos en el que se va a exhortar a la gente, pero todo tiene un tiempo. Primero hay que curar, no puedes primero pisotear y luego curar, no, hay que curar a la gente, hay que hablarle de Cristo a la gente, hay que decirle a la gente que deje de ser incrédula, que sí existe Cristo, que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo bautiza, que Cristo enseña, que Cristo cambia, que Cristo transforma. Pero hay que hablarle, que no está muerto, que no se quedó en la tumba, que resucitó, que vive por los siglos de los siglos, que vive en nuestras vidas, que la gracia de Él abunda en nuestras vidas, porque nos da la oportunidad de dar lo que de gracia recibimos. Esto es lo que Él quiere, y eso es a lo que se refiere el escritor. Dar para que limpiemos nuestro corazón y exaltar al Dios viviente. Esto es lo que la pequeña introducción que me dieron el permiso de dar. Dios los bendiga. Un aplauso, una ronda de... Hay algo todavía peor que ser un incrédulo, y es no reconocer que somos incrédulos. Pensar que nosotros somos creyentes intachables, que creemos a pie juntillas lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo peor, y Dios nos está mostrando de nuestros múltiples errores a causa de nuestra incredulidad y todo lo que conlleva con eso. Vamos a leer Hebreos 1:1. Vamos a pedirle a Christopher que nos lo lea. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas, para que tú entiendas que puedes confiar en Él. Pero obviamente no es tan fácil andando en este mundo. Todos hemos dudado. Todos de alguna manera no entendemos por qué hay gente que le va bien, que entiende la Biblia, que da testimonio, y tú no lo haces. Tú te molestas porque tú no eres como los demás. Y ese encuentro que tú tienes
con lo que es tu vida y con lo que otros tienen, eso te trae una discusión interna en tu vida. Y empieza a haber un pleito, porque dices, es que yo no creo. Tienes dudas de la palabra de Dios. Porque no me digas que no hay dudas. Que hay cosas que lees y dices, hijo, quién sabe cómo habrá estado esto. Y empiezas a dudar. Todos dudamos en algún momento. Todos ponemos en tela de juicio lo que Dios dice. Y después de un evento desagradable, tú dejas de estar firme en la fe. Todos. Vamos a poner el caso de Pedro. Siguió a Cristo por 3 años. Ellos esperaban un líder diferente. Lo atrapan, lo crucifican, y junto con la muerte y crucifixión de Cristo, hasta ese momento se fue la fe de Pedro. Y luego te lo encontraste calentándose con inconversos, hablando con inconversos, porque dijo, no es cierto. Y una persona que se le muere un hijo, una persona que lo despiden injustamente de su trabajo, que se echa un pleito con alguien que pensaba que lo iba a apoyar, vienen las dudas. Y Pedro decía, ¿en quién he creído? ¿Dónde está mi fe? Igual tú y yo, tú dices, es que yo leo la Biblia y no le encuentro nada. ¿Cómo pueden leerla todos los días? ¿Por qué los otros hablan y se ven contentos, felices? Y yo ando todo amargado. ¿Cómo es que ellos viven la Biblia y yo no puedo? Hablan de éxito, hablan de abundancia y yo no lo tengo. Hablan de armonía en el hogar y yo no lo tengo. Hablan de salud y yo no lo tengo. ¿Dónde estás realmente? ¿Dónde estás parado? Bueno, igual Pedro. Después de recorrer con Cristo, de ver milagros, de ver gente sanada, gente ciega que recobró la vista, que Dios le dio la vista, en fin, infinidad de milagros. Pero se muere el líder y se acabó su fe. Y negó a Cristo. Igual a nosotros nos pasa. Tu esposo, después de orar y orar y orar, no recibe a Cristo. O lo recibe, pero tibio. Y decimos, ¿dónde está Dios? Mujeres que cuando yo fui violada, ¿dónde está Dios? Cuando murió mi hijo, ¿dónde está Dios? Entonces viene la incredulidad, vienen las interrogantes a todas las vidas. Y por eso estás haciendo en tu esfuerzo las cosas que le corresponden a Dios. Por eso te afanas, por eso te afliges, porque hay incredulidad. Pero vamos a poner las bases en esta mañana de lo que es nuestra incredulidad. Y si eres incrédulo, si estás en este trance en la que estaba Pedro, donde estaba dudando, díselo a Dios. Proverbios 16:9. Silvia, ¿quieres leerlo?
Bueno, entonces Dios tiene un compromiso. Dios tiene un compromiso con nosotros y tiene un compromiso con que tú seas creyente. Dios no te va a dejar, ¿sabes qué? No quieres creer en mí y te va a botar. No, Dios se va a comprometer contigo a que tú creas. Y aunque tú dudes, Dios te va a decir, cree en mí. Y con Pedro, dice que cuando él lo niega, la mirada de Cristo fue, te lo dije. Te dije que deberías de hacer lo que yo te digo y no decir que eres más que los demás. Y si vamos a Lucas 12 al 14, vamos a pedirle a Daisy que nos lo lea. Sí. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Lucas 10, 12 al 14. Lucas 10, 12. Sí, ¿qué dije? 12, 14. Ah, disculpe. Es por la roquera. 10, del 12 al 14. Y os digo que en aquel día sería más tolerante el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo asentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Entonces, antes de eso dice, si vas a algún lugar y no te aceptan el evangelio, y entonces Cristo les dice, ¿sabes qué? Si los lugares más pecadores se hubieran hecho los milagros que se hicieron aquí, tiempo ha que se hubieran convertido. Esto nos está diciendo que en tu cuenta se van acumulando las evidencias para que tú seas creyente. Creyente, y no me refiero a ser convertido, creyente a confiar en la palabra de Dios. ¿Sí? Es decir, la evidencia que Dios te da en tu vida de milagros, de cosas que tú no puedes hacer por tus propias fuerzas, esas cosas van siendo acumuladas y conforme a esa que se acumula va a demandar Dios. Por eso, veíamos lo de Gedeón. Gedeón le pide pruebas, pero los fariseos le piden pruebas y les dice, no, porque las evidencias entregados a unos y a otros fueron muy diferentes. Entonces, en tu cuenta, ¿qué evidencias hay de que Cristo realmente va a hacer un milagro en tu vida, una transformación en tu vida? Si eres nuevo, hasta nosotros somos más tolerantes con los nuevos. Me acuerdo que una vez un creyente me dijo, yo soy omnicreyente, acababa de recibir a Cristo. Yo entendí que de poderoso, pero no, él decía, soy omnicreyente porque creí en los ovnis. Entonces yo me reí y él se enojó.
sucede y eres más tolerante. Igual Dios, tú vas empezando y Dios te va a dar talentos. Esos talentos tú los vas a usar para tener una vida transformada y creer en el camino que Dios te está dando. Y entonces desechar el camino que tú tienes, porque ya te dio la evidencia que Él tiene la razón del camino que Él está dictándote. Porque todo se reduce a un pleito entre lo que tú crees que es mejor y lo que Dios cree que es mejor para tu vida. A eso se reduce. Es decir, tú dices, no, es que esto es mejor, porque lo que decía ahorita David, es que yo creo que esto es mejor. Y Dios te dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, tú te afanas, te turbas, te enojas, gritas, y Dios tiene un camino diferente. Dios te dice, sabes que confía en mí y ten paz, y las cosas las voy a hacer yo. Pero no crees en su camino. No, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Si no me preocupo yo, nadie lo va a hacer. Si no estoy ahí junto a mi hijo, se va a perder. Y hay momentos en que las águilas tienen que emprender el vuelo, los aguiluchos. Difícil, pero Dios nos dice, confía en mí. Confía en mí, en que yo voy a dar esa apertura de sus alas para que emprendan el vuelo. Pero tenemos a los genruchos en nuestras casas. Ahí, aguiluchos, todavía en el nido. Dios quiere que ya emprendan el vuelo. Esos son caminos diferentes. O instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero no lo quieres instruir, no quieres que él lleve una disciplina, estás escogiendo tu camino. Y ese es el pleito eterno que vamos a tener. Dios te está dando evidencias para que tú sigas el camino que Él quiere que sigas y deseches el camino que te lleva a la muerte. ¿Por qué? Por incredulidad. Tenemos que cuando nosotros obedecemos, aparte de todo lo que hemos visto, tenemos nuestros galardones. Vamos a pedirle a David que nos lea Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, Él tiene galardones para los obedientes. ¿Sí? En el cielo nos va a entregar nuestros galardones. No es lo mismo, y Dios está comprometido contigo en que aún que no creas, Dios te va a rescatar. Pero si crees, Dios te va a dar un galardón, o muchos. Por ejemplo, cuando Pedro se hunde, le dice, ¿por qué dudaste? Es decir, si tú te fijas, hay un reclamo de Cristo. Un reclamo que puede ser para tu vida. ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué muchas veces dices, no tengo otra posibilidad, así es que voy a tomar eso? Y Dios te dice, espera, todavía no es el momento. Pero tú, en tu desesperación,
en tu poca paciencia, tomas lo que no te está mandando Dios, como le pasó a Sansón. Él dijo a sus padres: me es grata esta mujer, y le dice: bueno, pero no hay los hijos de nosotros, de tus hermanos, de tus primos, con la que puedes relacionarte. ¿Por qué vas con una inconversa? Y se fue, y ustedes saben en qué terminó la vida de Sansón. ¿Por qué? Porque él escogió su camino. Pero todos y cada uno de nosotros ahorita está en la disyuntiva de seguir lo que Dios te dice y lo que te parece mejor para ti hacer. Dios te está invitando a que tú recapacites. Y para colmo de males, sucede que te viene una enfermedad, un revés, chocas en tu auto, te relacionaste con alguien que es un problema, te has involucrado en problemas que no tenías, y llega alguien y te dice: estás enfermo por falta de fe, ¿sabes qué? Muérete. Nosotros somos muy sensibles a cuando alguien te dice que te falta fe, porque a todos nos falta fe. Y si a eso le agregas a los calificadores de las iglesias o los creyentes, que son la parte de honor y justicia, y te dice: es que estás haciendo esto mal, es que estás haciendo lo otro mal, por eso no tienes la bendición, por eso no tienes la vida abundante. Eso no es cierto. Todos tenemos la posibilidad de hacer la voluntad de Dios, pero nadie puede acusarte que no tienes fe. Solo Dios. Entonces, si alguien llega a tu vida, uno de esos calificadores, y te señala, vamos a leerlo. Lucas 11:46. A ver, Samuel. Lucas 11:46. Y él dijo: hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo los tocáis. Entonces, la gente carga a los demás creyentes dándoles cargas que ni aún ellos quieren llevar. De modo que te está yendo mal. Perdiste el trabajo, es que no ofrendabas, es que no tienes fe, es que eres un incrédulo, es que te has alejado. No, ¿cuánta gente tiene que trabajar más porque no completa? Bueno, eso Dios lo entiende. Dios sabe que una persona que perdió un ser querido va a estar triste, lo va a extrañar, y no por eso tú vas a decir: ah, sabes que estás mal, porque tú debes de confiar en que lo vas a ver. ¡Qué mentiras! Lo extrañas, quisieras que esté aquí, que no se haya ido, pero esas son puras patrañas. A él se le muere el hijo, la mamá, y va a estar igual de triste que tú o más. Pero hay ese grupo de honor y justicia que va a calificar
qué estás haciendo mal y qué no. Y esos te hacen más incrédulo, no te hacen más creyente. Ellos te señalan con su dedo acusador de lo que estás haciendo mal. Y entonces, si tú ya traías la carga de que estás fallando en la fe, con una persona así peor te vas a sentir. Y Dios está comprometido. El paso que tú llevas, Dios lo conoce. Y vamos a pensar en Tomás por un momento. Tomás ya se había parecido a todos, pero no había tenido la fortuna de ver a Cristo resucitado. Y entonces llega Tomás y le dicen, ¿sabes qué? Vino Jesucristo, estuvo con nosotros, vino el Cristo y se presentó ante nosotros. Y él les dice, son patrañas. Si yo no lo viera y metiera mi dedo en su llaga, yo no voy a creer. Y tú lo dices también y yo lo digo. ¿Sabes qué? Damos una prueba. Yo quiero saber qué alcances voy a tener, pero no sé si tú quieres que me quede aquí parado o siga avanzando. Y dudas. Pero ve el compromiso que tiene Cristo. Ve el compromiso que tiene Cristo con cada creyente. Tú dices, ¿sabes qué? No creo. Dudo de estas cosas. Pero Cristo se presenta con Tomás y le dice, mira, aquí estoy. Es real. Yo morí para que tú tuvieras una vida excelente, formidable, fantástica. Él dudó, pero el compromiso, Cristo no dijo, no, pues que siga dudando. Vámonos, este no me sirve. No, igual que tú, Él va a venir a demostrarte el poder que Él tiene con eventos, con situaciones. Cuando tú descansas en Él y cuando eres honesto y le dices a Cristo, yo no creo en este camino que me estás marcando. Yo necesito seguir haciendo lo que todo el tiempo he hecho. Cuando regresó Cristo y se los encontró después de haber resucitado en la playa, ellos siguieron con su misma vida. Siguieron siendo pescadores. No cambió su vida y empezaron a hacer templos y a predicar. No. Digo, pues esto no funcionó. 3 años echados al caño. Pero Cristo se presenta y te dice a ti, yo estoy aquí a la orilla de la playa y te ofrezco una vida abundante y cree en mí. No seas incrédulo, sino sé creyente. Y te voy a demostrar con hechos que yo soy un Dios de poder y de realidades, de evidencias que van a irse acumulando en tu vida. Si fuera un banco, Dios te va a ir acumulando las evidencias para que tú creas y digas, ¿sabes qué? Es cierto. Lees un versículo y vas a decir, Dios, gracias porque era lo que necesitaba. Este versículo llena mi vida en estos momentos. Vamos a leer Proverbios 3:6.
6, y ya no lo quiere leer. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocerlo como Dios y como Todopoderoso. Eso es reconocerlo. No que sepas quién es. Reconocerlo es conocer de sus cualidades y que Él puede manejar tu vida lo suficiente. Reconócelo. Y entonces Él va a manifestarse. Y deja de compararte. Perengano tiene esto y Sutano tiene el otro. Y Sutano se cree que todo lo sabe y te dicen. Y eso va a traer consigo envidias. Y va a traer problemas a tu vida. Tú ve por tu vida porque Dios está comprometido en que tú creas y reconócelo y entonces vas a tener la bendición de poder confiar en Él. Vamos a Romanos 11:23. A ver, Martín, ¿quieres leerlo? Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces nosotros no somos del pueblo de Dios. El pueblo de Dios son los que están íntimamente relacionados con Abraham, pero nosotros somos injertados por fe y somos hijos de Abraham. Y junto con eso viene la fe, la confianza que debemos de tener en Dios. Y entonces el versículo que dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Y que dice: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces se convierten en una realidad, pero por las evidencias, porque nosotros no somos más, nuestra fe no es más que las evidencias que hemos tenido de Dios. Y Dios es poderoso para hacernos hijos de Abraham, por supuesto. Y vamos al versículo clave, Marcos 9:24. Eric, ¿no lo quiere leer? Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de ese pasaje? Sí. Y le dice: ayuda a mi incredulidad. Es lo que tenemos que decirle a Dios, no decirle: no, yo creo en ti, y a la mera hora no creemos. Tenemos que ser honestos con Dios. ¿Sabes qué? No creo que mi matrimonio vaya a salir adelante. No lo creo, y menos siguiendo tus planes. Si seguimos los míos, sí. Pero Dios te dice: no, cede, perdona al que te ofendió, a la que te ofendió. Ese es el camino de Dios. Pero nosotros le decimos a Dios:
no creemos, no creo en que tu camino sea el correcto. Pero también vamos a leer uno aquí en Mateo. Eric, ¿nos quiere leer? Mateo 14, 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí hay un reclamo por las evidencias que ya había visto. Y entonces te dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan de eso? Que dice Pedro: manda que yo camine sobre las aguas como lo haces tú. Sobre las circunstancias yo quiero caminar. Que no me turbe una situación crítica, una enfermedad. Porque yo sé, Dios, que tú tienes lo mejor para mi vida. Y aunque parezca que no, Dios tiene lo mejor para tu vida. Y entonces se acerca cuando se hunde Pedro, porque ve las olas, se asusta, pero Cristo lo rescata. Y le dice, al momento Jesús, extendiendo su mano, le asió de él y te dice: yo te rescato, pero te reclamo. ¿Por qué dudas? Si tienes las evidencias suficientes para creer. Marcos 16, 14. Aurelia, ¿quieres leerlo? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Entonces le reprochó, es decir, le reclamó. Dios te está reclamando: oye, te he dado muestras de lo que yo puedo hacer, no en otros, en ti. Las evidencias que hay en ti, no de una película, de alguien de una conferencia, de lo grandioso, no, en ti, lo que Dios ha hecho, el poder de Dios manifestado en tu vida. Dios te reclama, te reprocha. Entonces nuestras vidas están rodeadas de evidencias que Dios hace, pero dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que ir a la palabra, hay que buscar las evidencias, porque eso va a reafirmar las evidencias que tú tienes. Cuando yo estudiaba, iba a los primeros estudios con Ricardo, y Ricardo decía: el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y yo lo oía, nunca lo había leído, y dije: hijo, este cuate, ¿cuál fumó? No lo creo. No creo que tú debas de soportar todo. De modo que todo lo bueno en tu vida lo hace Dios y todo lo malo es tuyo. Pues no es justo. Y luego lo leí en la palabra de Dios. Y entonces dices: no lo sacó de un chorro que se echó. Lo sacó realmente de la Biblia. Y empecé a notar que Ricardo, todo lo que decía eran versículos. Nada era de su mente.
Y eso va fortaleciendo, te va dando la pauta del creyente. Y la diferencia entre los que tienen una vida abundante y la persona creyente también, y que a lo mejor lee la Biblia y va a estudios y tiene versículos memorizados y todo, pero que no tiene la vida abundante, es la credulidad o incredulidad. Porque tú vas a Dios y le dices: Dios, te entrego mi vida, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Pero ya ahí tú puedes decir: no, pero no me conviene dejar esto, porque muchas veces una pasión, como le pasa a Sansón, destruye el camino que Dios tiene para tu vida. Vamos a creer. Yo te invito esta mañana que tú reflexiones acerca de lo que es el ser creyente verdadero. Vamos a pedirle a Gabriel que pase a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por la oportunidad de estar aquí y escuchar tu palabra. Te pedimos que esta palabra no regrese a ti vacía. Te pedimos, como lo dijo el Inge, que ayudes a nuestra incredulidad, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a saber que todas esas promesas que están en tu palabra son nuestras. Ayúdanos a afianzarnos de tu palabra, a empezar a tener una vida victoriosa en ti, una vida victoriosa ante tus ojos y no ante el mundo. Ayúdanos a estar siempre firmes en todo lo que dice tu palabra y no dejarnos llevar por toda corriente, como decía Pablo en su carta, por toda corriente de hombres que nos hagan divagar. Ayúdanos a siempre caminar en tu palabra, a estar tomados de tu mano, y ayúdanos cada vez que sintamos que caemos, que flaqueamos. Ayúdanos a llevar todo ese pensamiento incorrecto, todo ese pensamiento que nos invade, a llevar una obediencia a Cristo Jesús, que mora y vive en nuestros corazones. Te lo pedimos todo esto en tu santo nombre y en el nombre de tu Hijo Jesús.